Bien, continuamos aquí en el programa y bueno, ante esta pandemia del coronavirus, expertos de todo el mundo están usando las técnicas más avanzadas para encontrar un tratamiento contra esta enfermedad, la del COVID-19. Y uno de estos tratamientos sería el tratamiento del plasma convaleciente. Pero, ¿qué es? ¿Cómo se aplicaría? Se está trabajando con el plasma convaleciente en nuestro país. Para hablar acerca de este tema, vamos a recibir vía Skype al doctor Luis Figueroa, médico patólogo, a quien saludamos. ¿Cómo está, doctor Figueroa? Bienvenido a Dígale Usted. Muchas gracias, Jimmy, por la invitación y acá para responder todas sus inquietudes. Muy bien, doctor. Explíquenos, por favor, ¿qué es el plasma convaleciente y cómo se utiliza en los tratamientos? Ya. El plasma convaleciente es para tratar de comprender bien, es un producto sanguíneo, es un hemocomponente. De la misma forma que los bancos de sangre administran los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas, de la misma forma se tiene que obtener, digamos, el plasma. Ahora, el plasma es un producto terapéutico, es un producto sanguíneo terapéutico y se debe de usar en las fases, digamos, entre la fase 1, fase 2 y fase 2 del coronavirus, es decir, en las etapas iniciales, porque ya hay estudios que se han realizado que lo han utilizado en la fase 3 de la epidemia o de los pacientes con COVID graves y lamentablemente no ha tenido los resultados esperados, ¿no? Porque ya hay una hiperinflamación en el cuerpo y es difícil a veces ver el beneficio del uso del plasma. Sin embargo, los nuevos protocolos que se están desarrollando en el mundo, los nuevos ensayos clínicos, apuntan a iniciarlo en etapas más precoces. Entonces, el plasma es un producto terapéutico, es un complemento más del esquema terapéutico para pacientes con el coronavirus y debe de usarse con el objetivo de disminuir la carga viral. Lo que pasa es que el plasma va a contener anticuerpos. El tema central es obtener el plasma de pacientes que han tenido ya la enfermedad y se han recuperado de la misma, y nosotros tenemos que buscar en ellos la concentración de anticuerpos que han generado en respuesta a la infección. Y al obtener plasma de ellos, que ya tienen, por decirles así, el antídoto, tienen ya anticuerpos que vendrían a ser como una vacuna, digamos, muy precaria, muy rústica, vamos a usar este plasma de estos pacientes que se han recuperado con estos anticuerpos y se lo vamos a poner a pacientes en esas condiciones clínicas. Entonces, para redondear, el plasma es un producto sanguíneo que tiene que obtenerse de manera rigurosa dentro de los bancos de sangre y va a contener una concentración importante de anticuerpos de los pacientes que han pasado ya por la enfermedad, y este plasma se le va a poder transfundir a los pacientes que tienen fase 2 probablemente de la enfermedad. Doctor, y cuando hablamos de los pacientes en fase 1 y fase 2 del coronavirus, ¿a nivel mundial ya se ha comprobado la efectividad del tratamiento con plasma? A nivel mundial se han hecho estudios, principalmente en Wuhan, también otros en Italia, pero en pacientes en fase 3, es decir, en la fase ya hiperinflamatoria de la enfermedad, donde está esta entidad conocida como tormenta de citoquinas. Y en esos casos, el plasma ha mostrado un beneficio en algunos temas puntuales como disminuir la carga viral o mejorar la condición clínica. Sin embargo, en un indicador importante que es sobrevida, es decir, cuántos murieron versus cuántos no en relación a los que usaron o no el plasma en estos ensayos clínicos, no ha demostrado mayor eficacia. Por eso es que los nuevos ensayos que se están realizando para el plasma son en pacientes que están todavía en una fase pulmonar o inclusive terminando una fase inicial y empezando la segunda. Y quizás esos estudios van a comenzar a demostrar mejores resultados. Y en nuestro país, ¿se viene trabajando con este tratamiento, esta terapia con plasma convaleciente? Ya, acá es importante entender el tema regulatorio. Yo recomendaría, ha salido por las redes, en algunos lugares del país han utilizado este tratamiento cuando aún en nuestro país no ha estado regulado. ¿Qué significa? Que para usar este medicamento, como es un medicamento experimental, es un medicamento nuevo porque el coronavirus no existía y se va a ver recién si realmente es eficaz o no, tiene que ser implementado bajo rigurosos procedimientos normativos, técnicos de investigación que van con la parte ética muy de la mano. Entonces estos protocolos deben ser elaborados por los hospitales o los establecimientos que consideren que pueden implementarlo
y este protocolo debe ser presentado al Instituto Nacional de Salud para que sea evaluado bajo el concepto de ser un ensayo clínico. Entonces, el Instituto Nacional de Salud es el responsable de aprobar los protocolos que se implementen todavía a nivel del país. Si no me equivoco, a la fecha todavía no hay ningún protocolo aprobado, pero ya tienen varios protocolos presentados en el Instituto Nacional de Salud, sí, tanto de Lima como de provincia, de diferentes hospitales. Recordemos que la norma que ha establecido como quien dice las reglas de juego para hacer este tipo de estudios o este tipo de ensayos con plasma convaleciente, recién ha sido socializada el 29 de mayo por el Ministerio de Salud mediante la resolución 339 y la Directiva Sanitaria 103 de la DICDOC, que significa que es la Dirección de Trasplante y Órganos del Ministerio de Salud, a través de su dirección que se llama DIVAN, que es la Dirección de Bancos de Sangre y Hemoterapia. Entonces, en este documento se ha explicado claramente cuáles son los lineamientos técnicos para obtener el plasma, para seleccionar al donante, para extraer el plasma, para el proceso del plasma, para almacenarlo, distribuirlo y transportarlo. Entonces, con este documento técnico recién asume el INS, está evaluando todos estos protocolos para que cumplan con los diferentes requisitos técnicos que te he mencionado. Muy bien, doctor. Sí, precisamente el MINSA ya ha aprobado estos lineamientos técnicos que usted menciona para la obtención del plasma de donantes convalecientes de la COVID-19. Pero de acuerdo ya a los estudios o los trabajos que se han hecho con plasma convaleciente, ¿qué personas son las que podrían donar? ¿De qué manera se tiene que hacer la donación del plasma convaleciente? ¿Y a quiénes se les podía aplicar ese tratamiento? Ya, ahí hay varios temas. Eso va a depender mucho cómo se elabore cada protocolo en cada hospital. Pero en líneas generales tienen que ser pacientes que han tenido el coronavirus, de preferencia confirmados mediante biología molecular y que ya han recuperado la infección. Se habla de un promedio de 15 días posterior al terminado los síntomas y que se demuestre mediante exámenes también de biología molecular negativos. Estos pacientes se tendría que presumir que tienen una concentración importante de anticuerpos que van a ser los que finalmente van a generar el beneficio en los pacientes enfermos. Entonces tenemos que demostrar que este plasma tiene esa concentración de anticuerpos. Y ahí hay dos temas centrales. Lo ideal es que se detecte anticuerpos neutralizantes, y esto es una metodología que en el país no hay y probablemente tengan que mandarse laboratorios del extranjero, en el caso el investigador principal o el grupo de estudio que desarrolla este protocolo y este ensayo clínico en los hospitales tenga que ver esa posibilidad. Lo otro es que puede determinarlo, pueden ser métodos cuantitativos para dosar anticuerpos. El tema es que tenemos que demostrar que en esa bolsa de plasma existan anticuerpos que van a beneficiar a los pacientes. Esa es la primera etapa. Lo otro es buscar pacientes que tengan anticuerpos, y ahí se asume que los pacientes que han tenido presentaciones moderadas o graves de la infección van a tener mayor concentración de anticuerpos versus aquellos, por ejemplo, que han sido asintomáticos o han tenido síntomas leves. Entonces va a depender mucho de los bancos, del grupo de investigadores que desarrollen estos protocolos en sus establecimientos, definir cuál es el tipo de donante. Pero en líneas generales, los requisitos de los donantes pasan similares que la norma nacional como está establecida para otros hemocomponentes, solo con estas particularidades. Hay otros detalles más técnicos, como por ejemplo que sean los hombres, en especial las mujeres, hombres que no hayan tenido transfusiones, mujeres que sean nulíparas o que no hayan tenido antecedentes de abortos, porque lo que no se quiere es que los pacientes transfundidos tengan algún evento adverso, y a veces estos pacientes pueden tener estas características. Entonces ya esas cosas más finas se van a tener que implementar al momento de seleccionarlo. Pero en general es paciente con antecedente de la enfermedad demostrada por biología molecular de preferencia y que ya no tenga actualmente el virus, o sea, biología molecular negativa, y que tenga una concentración importante de anticuerpos. Doctor, y una persona que pudiera acceder a este tratamiento de plasma convaleciente, ¿qué cantidad de plasma necesitaría para el tratamiento del COVID?
Ya, los esquemas terapéuticos igual va a depender del plan de trabajo de cada establecimiento, ¿no? En líneas generales se le transfunde un promedio de 200 mililitros. Por ejemplo, si los establecimientos cuentan con procedimientos de aféresis para poder obtener el plasma, pudieran obtener hasta 3 paquetes de un donante o 3 bolsas de 600 mililitros. Y pudiera servir para 3 pacientes. Pero igual, si le van a poner más o no, eso va a depender mucho de la evolución del paciente, ¿no? Ese plan terapéutico va a depender de cada establecimiento conforme haga el diseño de su protocolo. La historia, doctor, nos habla, usted nos puede comentar si ya anteriormente para el tratamiento de otras pandemias se ha utilizado el plasma convaleciente de manera efectiva. Sí se ha usado a nivel mundial para el SARS y para el MERS, que son la familia del coronavirus, y para otros virus, como el ébola, por ejemplo. Okay. En el Perú, la verdad que el SARS no llegó, el MERS tampoco, entonces no desconozco que se haya usado, al menos en la época, desde la época que estoy laborando, desde el año 2007 como especialista, el uso del plasma para estas entidades. Sin embargo, el procedimiento de aféresis o plasmaféresis sí se utiliza para otras enfermedades, ¿no? Muy bien, doctor. Entonces, esto podría significar una esperanza entre tantas investigaciones que se hacen para ya encontrar un tratamiento contra el coronavirus en nuestro país, bueno, y en el mundo en realidad, ¿no? Claro, es parte del esquema terapéutico, o sea, se va a complementar el plasma al tratamiento que ya se está usando en estos momentos a nivel nacional, ¿no? Se va a complementar, se va a adicionar. Doctor, el día de ayer se celebró el Día Internacional del Banco de Sangre. A propósito del tema que estamos tocando con usted, ¿podría explicarnos por qué es importante la donación de sangre y de qué manera se podría hacer en medio de esta situación que estamos viviendo? Te comento un poco que actualmente por este tema de la pandemia los bancos de sangre, especialmente los que manejan grandes volúmenes de componentes sanguíneos, han sido afectados a raíz de que los pacientes o los donantes ya no van a los hospitales por el mismo tema de que se han suspendido las cirugías y porque no hay una cultura de donación voluntaria. Afortunadamente ese escenario va a ir cambiando en la medida que la normatividad también cambie. Por ejemplo, se vienen cambios en lo que es la normatividad de los bancos de sangre y ya los centros, digamos, van a tener que establecer diferentes estrategias porque ya la recolección de la sangre que se hace tradicionalmente dentro de los hospitales no va a suceder y va a ser afuera. Eso va a ayudar a que la población que de repente está pasando por la calle pueda acercarse con mayor confianza a estas unidades recolectoras de sangre. Entonces eso va a ser todo un cambio, además de los esfuerzos que ya está haciendo el Ministerio en el tema inclusive regulatorio y legislativo, porque ya se está pidiendo que dentro de la malla curricular de la educación primaria y secundaria se incluya el concepto de donación voluntaria, cosa que desde el colegio los niños entiendan la importancia de donar. Actualmente la donación voluntaria de sangre, es decir, una persona que sabe que no tiene enfermedades, que no va a transmitir enfermedades, se acerca voluntariamente a los bancos y deja su sangre, es menos del 10%, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, y el 90% son donadores de sangre obligados prácticamente o remunerados, lamentablemente. Entonces, eso va a ir cambiando en el transcurso de los años. Yo hago un llamado en realidad a todos los televidentes que te siguen para que se acerquen a los bancos de sangre a donar, a contribuir con su sangre, porque eso va a beneficiar a muchos pacientes. La sangre se necesita para salvar vidas y los bancos de sangre necesitan donantes voluntarios. Entonces, el día de ayer efectivamente se celebró el Día Mundial de la Donación Voluntaria de Bancos de Sangre. Cayó domingo en nuestro país. Los diferentes bancos a nivel nacional han hecho diferentes actividades para promover este evento y esperemos pues que este escenario con este cambio regulatorio que se viene estimule más a que ese porcentaje de donación voluntaria se incremente en los futuros años. Doctor, ya para ir cerrando, alguna persona que esté interesada en donar sangre, como bien lo menciona usted, ¿cómo se puede acceder a la información de dónde están ubicados los bancos de sangre? ¿Hay alguna plataforma en internet o algún teléfono para saber dónde ir, cómo hacer para donar sangre? Yo creo que podrían llamar a la DIVAN o al PRONAEVAS. Antes se llamaba Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre, hoy en se llama la Dirección de Bancos de Sangre y Hemoterapia.
Ahí pueden darle mucha información y además todos los bancos de sangre de todos los hospitales públicos y privados tienen información. Pueden acercarse a todos los hospitales para que le den la información. Por ejemplo, el Hospital Revalidati atiende de lunes a domingo, de 7 de la mañana creo que hasta las 6 de la tarde, no sé muy bien detalle el horario, pero atiende de lunes a domingo. Entonces hay facilidades. Inclusive, si alguien voluntariamente se acerca, tiene que decir que es un donante voluntario para que lo atiendan oportunamente, para darle, digamos, una prioridad a este donante y así constantemente se estimule, ¿no? Los hombres podemos donar hasta 3 veces al año, las mujeres 2. En fin, o sea, no va a pasar nada por donar sangre, al contrario, pueden estar salvando vidas. Muy bien, doctor Figueroa, muchas gracias por esta información y también por comentarnos y explicarnos cómo sería el tratamiento con este tratamiento interesante que tiene que ver con el plasma convaleciente. Muchas gracias, doctor Figueroa. Gracias a ustedes.